Capítulo 9. La oración, la escritura y la adoración. Dos aspectos que están muy relacionados con la adoración son la oración y la palabra de Dios. Ninguna persona es capaz de adorar a otra si no la conoce. No se puede adorar a un Dios desconocido. La manera en la que podemos conocer a nuestro Creador es a través de la comunión con su persona, es decir, conversando con Él y conociéndole al estudiar su palabra y orando a diario con Él para conocer sus secretos, sus propósitos para con nuestras vidas y sobre todo sus cualidades y características. Si pensamos que Dios es un ser agresivo, castigador y vengativo, no podremos adorarle, sino tenerle miedo. Si pensamos que Él es un Dios tan complaciente que vive para hacernos felices y que está en la obligación de cumplir nuestros sueños, tampoco necesitamos adorarle, pues nos resulta sin sentido y hasta humillante el tener que doblegarnos ante alguien que cumple todos nuestros caprichos. Es por eso por lo que se hace tan necesario conocerlo, es decir, orar a diario, escucharle y leer minuciosamente su palabra, para entender lo mucho que deberíamos de estarle agradecidos y de lo mucho que ha hecho por nosotros, sin siquiera ser merecedores de ello. Una persona que comprende la voluntad de Dios para su vida, que está enormemente agradecida por las maravillas de Dios para con ella y que lo conoce íntimamente, no podrá más que rendirse ante el Señor y ofrecerle voluntariamente todo su ser en adoración. Un adorador que se complace en rendirse ante su Creador entiende que los beneficios de adorar son la añadidura, no el fin. La satisfacción de poder conversar con el Creador, exponernos tal y como somos y que a pesar de eso Él nos escuche, es algo que no tiene precio. Adoradores ejemplares. En las Escrituras podemos encontrarnos con muchísimos personajes que demostraron un estilo de vida de absoluta adoración. Algunos, a pesar de sus errores y pecados, supieron pedir el perdón del Señor y ganarse su corazón. Entre los diferentes adoradores hay quienes sobresalieron más que otros, posiblemente porque sus vidas estaban llenas de obediencia, gratitud y lealtad al Señor. Abel. En Génesis 4, del 1 al 7, se nos cuenta la historia de las ofrendas de Caín y Abel. Dice el pasaje que Caín le ofrece una ofrenda a Dios, mientras que Abel le ofrece lo mejor. La ofrenda de Abel fue bien vista por Dios. En cambio, el Señor le dice a Caín que no se enoje, que mientras él actúe bien, tendrá el favor de él. Sin embargo, Caín guarda odio en su corazón y termina por matar a su hermano. La diferencia entre una ofrenda y otra fue la intención, ya que Abel escogió lo mejor para su Creador. Además de lo que podemos deducir del pasaje, la Biblia menciona en Mateo 23:35 que Abel era justo y en Hebreos 11:4 nos señala que era un hombre de fe. Su ofrenda fue la mejor adoración que podía dar al Señor en ese entonces. Moisés, liberador del pueblo de Dios cuando se encontraba en la esclavitud de Egipto, Moisés es uno de los hombres más sobresalientes en la Biblia. La ley fue dada por medio de él. Le creyó a Dios en incontables ocasiones en las que parecía que no había salida. Su obediencia y su amor a Dios lo convirtieron en un gran líder que se ganó la confianza del Creador. Es de Moisés únicamente que se dice que Dios estuvo frente a él cara a cara, en Deuteronomio 34:10. Definitivamente un hombre que adoraba al Señor a tal punto de poder ver el resplandor de su gloria. Abraham. En Génesis 22, del 1 al 19, se narra la historia donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Sin vacilar, él prepara el altar para entregar a su unigénito. En ese momento, el Señor mira su obediencia, lo detiene, le pide que no le haga daño a Isaac y lo recompensa con una descendencia innumerable que además sería bendita. Sin buscarlo, Abraham y su descendencia recibieron una gran bendición del Todopoderoso, quien miró en aquel hombre
un corazón obediente, amoroso y adorador. David. El rey David es otro ejemplo de un adorador. Derribó a un gigante. Fue nombrado rey de Israel por el mismo Dios. Los espíritus malignos huían al tocar su arpa y escribió 74 salmos. Estos son algunos de sus muchos atributos. Era un hombre tan querido por Dios que las escrituras mencionan que tenía un corazón conforme al del Señor. 1 Samuel 13:14. Su vida entera la dedicó a adorar al Creador. Sus cantos, sus melodías, su estilo de vida, su reinado y sus acciones estaban puestos en las manos de Dios, quien era su motivo diario de adoración. En el Nuevo Testamento también existen muchos hombres y mujeres que adoraron a Dios. Algunos de ellos incluso defendieron su pasión por Jesucristo con sus propias vidas. María. El pasaje de Lucas 10:38 al 42 nos narra la escena donde Marta se afanaba por realizar las labores, mientras María se postraba a los pies de Cristo a escucharle. Cuando Marta le pide a Jesús que le diga a María que le ayude, el Mesías le contesta que su hermana ha escogido la mejor parte: postrarse a los pies del Maestro y pasar tiempo ahí, escuchando su voz y adorándole, es el mejor lugar en donde podemos estar. Cornelio. De este personaje se dice en Hechos 10, del 1 al 2, que Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Él era un hombre sensible a la voz de Dios y temeroso de su poder, por lo que Dios le muestra una visión y con ella le queda claro que debe llevarle un mensaje importante a Pedro. Cornelio era obediente y vivía en intimidad con el Creador. Para poder escuchar al Señor, debemos conocer su voz. Para conocer su voz, debemos vivir en su presencia, muy cerca de Él cada día. Esteban. En Hechos 7, del 1 al 60, se nos cuenta acerca de un joven lleno del Espíritu Santo llamado Esteban. Dios le había dado poder de hacer milagros y señales. A él lo arrestaron y lo llevaron a la Junta Suprema, ya que algunos levantaron falso testimonio contra él, pues no querían escuchar su mensaje. Esteban, luego de defender el Evangelio, es apedreado por predicar el mensaje de Cristo. A pesar de que sus enemigos lo herían a muerte, él oró y pidió al Señor que no les tomara en cuenta sus pecados, y de esa forma murió, con la mirada hacia el cielo, donde pudo ver a Jesús a la diestra del Padre. ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos tan llenos del Espíritu Santo como para bendecir a aquellos que nos hieren a diario, que nos lastiman con sus palabras y hechos, en vez de buscar venganza o guardar ideas rencorosas en nuestro corazón? Pablo. Saulo, como se llamaba antes de encontrarse con el Señor, era perseguidor de cristianos. Pero un día, cuando Jesús le habla a través de una luz cegadora, camino a Damasco, en Hechos 9 del 1 al 19, Saulo reconoce que es Cristo quien le habla. Durante 3 días perdió la vista y los discípulos de Cristo le predicaron. Luego de eso, no volvería a ser el mismo y se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los mensajeros más grandes del Evangelio de Jesucristo. A veces es necesario que el Señor nos confronte ante rutinas, hábitos o deseos que no son los correctos. Jesús nos corrige con amor para alcanzar el propósito por el cual hemos sido creados y dirigir así nuestra adoración a Él solamente. Jesús. Aunque podríamos referirnos a muchos adoradores más, el mayor de todos es Cristo. Concebido para adorar, vivió sin pecado alguno y obedeció al Padre Celestial hasta el día de su muerte. Se apartaba a orar por las noches y compartía el mensaje de Dios con sus discípulos. Ayudó a los más necesitados y no tenía preferencias entre las personas,
sino más bien un deseo enorme de ayudarles. Fue tentado en todo, mas no cayó nunca en pecado. Cantaba y adoraba al Padre, aunque sabía que pronto sería crucificado. Dio su vida por nosotros y por su obediencia le fue dado un nombre sobre todo nombre: Jesús. El máximo ejemplo de adoración es Cristo. Si deseamos un modelo de adorador, no hay otro mejor. Quienes le siguieron de corazón jamás se arrepintieron de hacer su voluntad y adorarle. Él debería ser el centro de nuestra adoración y nuestra inspiración diaria. Pidamos al Espíritu Santo tener el coraje de Esteban, la obediencia de Abraham, la gratitud de Abel, la voluntad de Moisés, la inocencia de María, la pasión de Pablo, el estilo de vida de Cornelio, el corazón de David y la obediencia y santidad de Cristo, para adorar a nuestro Señor como Él desea que le adoremos. Procuremos siempre estar atentos y escuchar la voz del Señor. Quizá de pronto Dios nos susurre que debemos ayudar a algún necesitado o predicarle a alguna persona en especial. Tal vez ya sea hora de servir en algún ministerio en la iglesia o tomar una decisión importante con respecto a algún llamado que el Señor nos ha estado inquietando. De repente, ya puede ir siendo el tiempo en el que el Padre nos está pidiendo caminar la milla extra, o por el contrario, dejar de hacer algo para poder tener más tiempo a solas con Él. Personalmente, nunca desaprovecho la oportunidad para adorar, cuando siento que es el momento oportuno. Algunas veces he escuchado la voz de Dios al leer una frase impactante en un libro, o al ver una película, o al pasar tiempo a solas con el Señor. En algunas ocasiones he sentido que el momento propicio para hablar de la Biblia llega, y de repente me encuentro predicándole a algún compañero de trabajo o amigo. En otras, el Espíritu Santo deposita palabras de sabiduría en mi boca, y me veo aconsejando a alguien necesitado. A menudo, mientras dirijo una alabanza, siento cómo el Señor me mueve a dar un mensaje en particular, o a estarme quieto y dejar que Él sea el que fluya como nadie más sabe hacerlo. El secreto está en querer hacerlo, en buscarlo, en apasionarse por el Señor. Ten la plena certeza de que Él hará y te dará lo necesario, tal y como lo dice el salmista. Tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Salmo 37, versos del 3 al 5. Para reflexionar, elabore su propia lista de ejemplos de adoradores. Puede ser personajes bíblicos, miembros de su congregación o familiares. Luego piense en qué características los hace adoradores y qué podría imitar de ellos para ser un mejor adorador. Tome un tiempo para orar y meditar en las siguientes frases. ¿Confío realmente en Dios? ¿Tomo un tiempo a solas cada día para escuchar la voz de Dios? ¿Mis decisiones están basadas en lo que pienso o en lo que Dios quiere que haga? Pídale al Señor Jesús que Él sea el centro de su existencia. Permítale al Espíritu Santo que le guíe en cada situación de su vida y que pueda adorarle siempre, sin importar la situación, el tiempo o el lugar.